A ver. No, esto ya es. Bueno, acá tengo el lector. Bueno, A ver, tenés ahí. ¿Están viéndome? Sí, ¿Están sí. viendo? Perfecto. Bueno, este es un fragmento de una película muy buena que con Meryl Streep que se llama La decisión de Sophie, ¿no? La elección de Sophie, creo que está aquí acá. Sí. Un pequeño fragmento voy a pasar. Ich bin eine Polin. Bin in Krokow. Keine Jüdin. Meine Kinder nicht. Sie sind auch nicht jüdisch. Sie sind beide rassenrein. Ich bin Christin. Ich bin streng katholisch. Ist keine Kommunistin. Ist denn klar? Ja, mein Hauptmann. Ich glaube an Christus. Ist ein Christus. Den Erlöser. Ja. Sagt ja nicht. Lass doch die Kinder. Und verwehret ihnen nicht, zu mir zu kommen. Hm? Du kannst eins von den Kindern behalten. Wie bitte? Du kannst eins von den Kindern behalten. Das andere muss weg. Wollen Sie mir sagen, dass ich wählen muss? Du bist ein Polak, kein Jude. Also, hast ein gewisses Vorrecht. Ich kann nicht wählen. Ich kann nicht wählen. Als Maul. Ich kann nicht wählen. Komm, ich schicke sie beide weg. Ich schicke beide Kinder weg. Nein, Ja doch, du musst zwingen wählen. Sie mich nicht zu wählen. Komm, Ich kann nicht wählen. Und ich schicke sie beide darüber. Nein, Dann halt's Maul halt. Hör auf jetzt. Du sollst das Maul halten. Das entscheide ich nicht. Wähle. zwingen Sie mich nicht zu wählen. Ich kann nicht wählen. Ich schicke sie beide darüber. Ich wähle. Nehmen Sie beide Kinder weg. Das ist nicht! Lass! Nehmen Sie meine Kleine. Lass! Nehmen Sie meine Kleine. Nehmen Sie meine Nehmen Sie das. Nein. Para. Livianita, ¿no? Para empezar. A ver, ¿cómo saco de acá? ¿Cuántos somos? Joana, ¿quería Doce. decir algo? Está corta. no, cortísimo. Para empezar así, Bueno, vamos a empezar con otra cosa. tengo el lector acá. El tráiler. Ah, está bien. Pusiste ese.
Vamos a parar, como dice Roger Waters. Bueno. ¿Comparto el lector? ¿Trailer? Dale. ¿Estás compartiendo? Bien eso. Why don't you start by being honest with me? I've never told anyone. Maybe you should. When I was young, I had an affair. She was a friend of yours. A kind of friend. She liked being read to. You never tell me what you've been studying. I'm studying a play. You can read it. I'd rather listen to you. Sing to me of the man, Muse, the man of Twists and turns, driven time and again off course. Why do you leave early? You always leave early. The affair only lasted a summer. I can't live without you. Even the thought of it kills me. Do you love me? Excuse me, I'm looking for Hannah Schmitz. Schmitz is left. Left? Did she say where she was going? Silence in the court! Nazi! I'm going to take these cases one by one. My name is Hannah Schmitz. You joined the SS in 1943. They were looking for guards. I was a law student. I remember very clearly. Societies think they operate by morality, but they don't. Each of the guards would choose a certain number of women. In the evening, Hannah Schmitz asked them to join her. She was making these women read aloud to her. You keep telling us to think like lawyers. What are we trying to do? We are trying to understand. Look at that woman. Which woman? The woman you're always staring at. I don't know which woman you mean. And she acknowledged the effect she had had on your life. She had done much worse to other people. You were picking women out and saying you and you and you have to be sent back to be killed. No, no. Have you spent much time thinking about the past?
what I think. It doesn't matter what I feel. The dead are still dead. How wrong can you be? Bien. Bueno, vimos a dos de las mejores actrices que hay, ¿no? Y a la mejor banda de rock que existió en el siglo XX, ¿no? Por lo menos el álbum rock más completo, a mi criterio. Ahí Gastón seguro que coincide. Para mostrarle. 2018, el Meet and Greet de Roger Waters, que, debo confesar, nos invitó a todo un grupo de solidaridad con Palestina que logramos hacer en bambalinas un acto con él, justamente en denuncia de la situación del pueblo palestino y específicamente a favor de la campaña de boicot, desinversión y sanciones con el Estado de Israel. Y específicamente Roger Waters es una de las personas más comprometidas en la solidaridad con los pueblos. Lo vimos acá con la solidaridad con la situación de La Garganta Poderosa y los chicos también, lo último que conocimos de él, pero también de la campaña por Argentina no vayas, que era la selección de fútbol en ese momento, 2018, que no vaya a jugar a Israel. Ahí, en función de eso, nos invitó a estar ahí a metros del escenario en esa noche fría y lluviosa en La Plata. Grande Roger, grande. Y Kate Winslet, un dato de color, ¿no? Pero este mismo año grabó esa película y Solo un sueño, que también es un peliculón. Sí, que trata de Estados Unidos posguerra. Muy buena también. Así que me dio dos películas. A ver, no es un dato de color lo que presentamos acá antes como introducción, mientras los compañeros somos poquitos, pero bueno, se graba y lo pueden ver, va llegando, sino porque tocan diferentes elementos que vamos a tratar de restituir en clase, tratando de pensar no tan solo el proceso genocida, la práctica social genocida desde el texto de Feuerstein, y uno que voy a sumar fuera de un bonus track, que es el texto de Bauman, en Modernidad y Holocausto, que lo que tratan de pensar es la modernidad, de un punto de vista no tan solo del proceso histórico, específicamente del nazismo, sino de la constitución de la modernidad en sí, desde una mirada sociológica. Los dos autores, Feuerstein y Bauman, son sociólogos, sino y que implica, ¿qué cosa? Nuestra cotidianidad. Vamos a hablar de aislamiento, ¿no? Pero también de los procesos que estamos viviendo, digamos, ese momento en que la película de Walt transforma ese sujeto, ¿no?, apático en ese facho, y esa cuestión de la persecución, el peligro inminente, el fanatismo que se crea, los seres sin rostro, y lo que denuncia el lector, que es el momento de esto que dice Bauman, que ahora vamos a ver, que es la caída de la modernidad, que es la imposibilidad o la posibilidad de no elegir, de no ser de ser apáticos, ¿no? En vez de hacer el bien, hacerlo solamente. Y eso es lo que está ahí en tensión todo el tiempo en la película, ¿no? Que es también lo que hace la elección justamente de Joffrey, es la elección, ¿no? De qué están hechas las elecciones, a qué nos obliga la modernidad a elegir, y en específica, a qué los obligó en los campos de concentración a elegir, ¿no? Y qué se transforma uno cuando elige lo que el poder, en este caso, el poder nazi, quiere que elijamos. Ahí en el chat veo Bauman, dice Gustavo, es el que decía que los sólidos se desvanecen en el aire respecto de la modernidad. Sí, eso lo decía ya Hegel, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Él lo que habla, sí, en cierto sentido lo recupera, habla de la modernidad líquida. Es todos los libros de lo líquido, exacto. Es justamente en ese concepto de lo líquido, como justamente lo no sólido de la modernidad, pero va un poco más allá. No nos vamos a meter con eso, que es otro tema. Paso.
ya al tema de la clase, ahí me van contando los compañeros, compañeras. Bauman, ¿por qué lo traigo? Porque a diferencia de Browning, que también comparte cierta mirada weberiana, la explicación del genocidio, él habla de holocausto en este caso, ¿no? Vamos a tomarlo como genocidio, ya lo expliqué por qué. Dice que es singular y normal a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué singular, no? O sea, ayer Carrió en la tele decía Hitler, ¿no? Como dijo Yamil, la juventud hitleriana. Dijo que Anabel Fernández Sagasti es una soldada de Hitler, de la juventud hitleriana. Una fanática, una obediente. Por eso, tenemos esos lenguajes, tenemos a mi querido José Emilio Burucúa, un docente de emblema de la historia de la cultura, etcétera, poniéndose una estrella amarilla en el pecho cuando Larreta dijo que no salgan los mayores de 70 años, producto de él, de Sebrel y todos los demás, no, se tiró esa medida atrás, digamos, ¿no? Comparando Auschwitz con la situación actual de la infectadura, la juventud hitleriana, este lenguaje cotidiano que vemos. O sea, cuando hablo de singularidad estoy diciendo no podemos hacer de ninguna forma este tipo de comparaciones, son totalmente acciones absolutamente políticas, son ahistóricas, van hacia de cualquier tipo de posibilidad de sustancia o comprensión real y enturbian y son tan solo una jugada política. Cuando hablamos de singularidad, justamente hablamos de que es un producto moderno, pero a diferencia de los otros genocidios que hubo a lo largo de la historia, lo singular es la escala y el nivel de posibilidad que se implementó para realizar la matanza sistemática, ¿no?, que llevó adelante el régimen nazi, ¿no? En este sentido de algo tan singular. Y es de normal a la vez porque no implica, y esto es muy diferente de decir, bueno, los nazis estaban locos, ¿no? Justamente no. Lo que trata de decir Bauman es que tiene un rasgo de normalidad que tiene que ver con las razones y tanto los fines como los medios con los cuales estuvo presente en el genocidio nazi. Bueno, ¿cuáles eran los medios y los fines propiamente modernos de los cuales usó el nazismo? Los medios, claramente, los medios técnicos, ¿no? O sea, por un lado, toda la capacidad de llevar a hacer un genocidio industrial, ¿no? O sea, una fábrica de muerte, la famosa fábrica de muerte. Pero por sobre todo los medios técnicos burocráticos, la administración de todo un entramado, ¿sí?, de eslabones que iba desde la nómina y la requisa en la aldea más perdida de Ucrania o Bielorrusia o Polonia o inclusive en el sur de Italia, dirigido por red ferroviaria, a la vez con toda movilización que implica de capacidad técnica y humana, para dirigirlos a los distintos campos de concentración y desde ahí, ¿no?, implementar y utilizar esa fuerza de trabajo y a la vez darle muerte. En el chat plantean. De eso se da cuenta justamente exacto, Primo Levi, de eso es lo que va Yamil desde eso. Y a la vez los fines, ¿no? Porque todo esto que tenía fines, como vamos a ver más precisamente con el texto de Freire, tenían los fines de crear una ingeniería social, ¿no? De crear una nueva sociedad, una nueva comunidad, una nueva Europa, ¿sí? Esta idea no es tan solo propio de los nazis, era parte del genocidio camboyano, ¿sí?, que fue un genocidio en manos de un grupo que se autodenominaba de izquierda, revolucionario, maoísta, que quería crear la Camboya revolucionaria, y llevó adelante, ¿sí?, también estos mismos fines de este jardinero moderno, ¿no? O sea, es la metáfora del jardinero, ¿no? Cuando decimos jardín, estamos viendo el jardín de Versalles, todo igualito, perfecto, acomodado, la idea, ¿no?, de que hay el instrumento del Estado moderno puede llevar adelante
un ideal de sociedad, ¿no? Eso es lo que hablamos. O sea, esto tiene en común con todos los regímenes de los demás de la modernidad. Todo esto lo permite la modernidad, está diciendo Bauman. Lo único, lo singular, es justamente el nivel absoluto que lleva a estos medios técnicos, y estos medios burocráticos sobre todo. Y sobre todo, liberados de cualquier tipo de control social, porque esto es lo otro que llevó adelante la modernidad, ¿no? La otra contracara, la idea de representación, la idea, ¿no?, de sociedad civil. Bueno, todo esto quedó anulado, como vamos a ver con el texto de Feuerstein, justamente en el régimen nazi. Y en este sentido es donde quiero resaltar el texto de Bauman, que es de Modernidad y Holocausto, que es la constitución en extremis de este aparato burocrático, bajo este diario racionalista, instrumental, de cual nos habla justamente la Escuela de Frankfurt, que no es casual que sean ellos, la Escuela de Frankfurt, Hannah Arendt, todos los demás, los que denuncian, ¿no?, los que son los exiliados judíos, sobre todo en Europa Occidental, pero sobre todo en Estados Unidos, que tienen la capacidad de alertar bajo el fervor de la victoria sobre el nazismo. Ellos son los que estaban diciendo inmediatamente, guarda que acá pasó algo muy grosso con el nazismo, que no es solo el nazismo, sino también es la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, que es la capacidad de la humanidad de autoeliminarse, y que nadie se le mueve un pelo. Que eso es lo más peligroso de todo. ¿Por qué nadie se le mueve un pelo? Justamente porque hay la caída de la modernidad, la pérdida de la razón. Todo se transforma en razón instrumental, en razón mediado fines, ¿sí? La razón se usa en sentido de los fines, no en cuanto a discernir entre bien y mal. ¿Se entiende? O sea, el efecto es esa disociación entre medios y fines, justamente es la pérdida de la modernidad, que lo permite, ¿qué cosa? La extrema división del trabajo, cuando uno ya no sabe qué está produciendo la alienación, ¿no? Y tan solo cumple mecánicamente una tarea, y a la vez, en función de la división jerárquica también del trabajo, que uno obedece en función del lugar en que está en la sociedad, ¿no? Y a la vez funcional. Entonces, todo eso permite un distanciamiento del proceso productivo que se refleja también en la producción social de sentido, ¿sí? Entonces, uno permite sustituir, y muy bien que se hace en cuanto a que nos viene muy cómodo, ¿sí?, sustituir la responsabilidad moral en función de la responsabilidad exclusivamente técnica. Yo hice bien mi trabajo. Eso es lo que dijo justamente Eichmann en Jerusalén, en el juicio, ¿no? Yo argentino, yo hacía mi trabajo, digamos. Me ocupaba, me decían una orden, yo hacía tal cosa, tal otra. Y Hannah Arendt decía, no es un monstruo, no lo presente como un monstruo. Dice, tiene razón en lo que dice, él cumplía. ¿Y cuánto todos nosotros, todos me incluyo, cumplimos a veces, ¿no?, esta cuestión, no de obediencia de vida, porque depende de nuestra vida, ¿no? O sea, la ley maldita de obediencia de vida de Alfonsín, y tan alto lo tienen Alfonsín. Sino justamente de que la burocracia se vuelve este instrumento neutro, supuestamente neutro, que se puede usar para una cosa y para otra, y lo que Bauman dice, guarda, es un dado cargado, ¿sí? Esta capacidad, de este impulso y lógica propia que tiene la burocracia de reproducirse y cumplir las tareas, ¿sí?, y que su función a la vez sea garantizar su propio lugar. Haciendo bien las tareas, incrementando cada vez las tareas, y que la entienda ella sola, la burocracia, las tareas, permite de esta forma crear mayor distancia en el proceso del hacer, y por tanto mayor control social sobre el hacer, ¿no? Eso es un poco lo que quería traer a Bauman ahí. Explica Luciano, plantea Luciano. Claro, el saber, el qué, y la sabiduría, el cómo, se aplica. Saber del... Está bien, por ahí va Luciano.
Este aspecto de la modernidad también se le damos una vuelta de tuerca con el texto de Feuerstein. Es uno de los textos clave, por lo menos de los que a mí por lo menos más me entusiasma de la materia, poder darlo a Daniel, que está haciendo a la vez una muy buena tarea como inteligencia, ¿no? Como aquel que debate en el Estado público los problemas públicos desde los instrumentos que le da las ciencias sociales o la academia, en este caso. En esa sintonía va la crítica de la razón instrumental, exacto. Bien, por eso de la escuela Frankfurt, Gastón. Está polémico el día de hoy, muy bien. Cuando estaba en el último año de polimodal, entender la burocracia del Estado fue una de las cosas que más me impactó. En el sentido de que si le querés reclamar algo, es como que no tiene cara. Ese es el arte, justamente, de la burocracia, ¿no? Tener rostro, ¿no? El castillo de Kafka, el maldito castillo de Kafka. Decía de Daniel, sí, a mí. Esperemos llegar a fin de año con el texto de Fisher, que habla también de eso. Exacto. Realismo capitalista. Capitalismo realista. ¿Cómo era? No, realismo capitalista. Realismo capitalista. Decía de Feuerstein, si alguno lo está siguiendo en los debates de Página 12, los hilos de Twitter o demás, Daniel Feuerstein, docente de Ciencias Sociales de la UBA, dirige ahí la materia de... ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, creó una materia sobre genocidio, y terminó siendo, o fue docente de la UNTREF, de San Martín, etc. Y actualmente creo, o hace tiempo, es parte del directorio internacional del Congreso sobre Genocidio. Lo importante de Feuerstein, más allá de estos galardones académicos y demás, que es un tipo comprometido con los derechos humanos desde sus inicios en los 80, y que estuvo al lado sobre todo de uno de los sectores de derechos humanos en Argentina más castigado, que es la de los sobrevivientes, ¿sí? Los de exdetenidos desaparecidos, que son aquellos que sobrevivieron a las detenciones y son, y esto es importante porque vamos a ir a Levi después, entendiendo el tema de los campos, es si saliste, ¿por qué saliste? ¿Qué hiciste para salir? ¿No? Esa cuestión que tuvieron, que fueron un peso, un karma, ¿no? Muy importante para los exdetenidos desaparecidos. Yendo a sus ideas, primero vamos a hacer una distinción entre racismo y genocidio, vamos a comprender por qué racismo y genocidio son dos instrumentos importantes, pero uno es mejor que otro, para poder dar cuenta de los valores que la propia modernidad burguesa, o sea, cómo la propia burguesía, construyó valores para poder desafiar el orden feudal medieval, ¿sí? Pero que a la vez implicaban serias contradicciones una vez ya constituida como poder. Y en función de eso, el racismo y el genocidio tuvieron una función muy importante a lo largo de la historia del siglo XIX y XX. Y del XXI estamos viendo que también. En primer lugar, los conceptos como segregación, exclusión o construcción de otredad no son nuevos, pero sí son fundamentales en la modernidad. Y lo que vienen a hacer es a resolver los problemas propios del desarrollo de la modernidad. Toda una serie de problemas propios del desarrollo de la modernidad. El racismo, lo vamos a ver, que se puede rastrear desde el siglo XVIII. Antes no existía racismo, ¿sí? Es una construcción absolutamente moderna. Sí podría haber heterofobia, o sea, odio a lo diferente, siempre lo hubo, es propio de la humanidad, es parte de un acto de supervivencia, pero también una construcción cultural, ¿sí? Pero la modernidad, y sobre todo a comienzos del siglo XIX, esto lo transformó en matanzas, en construcción de matanzas, ¿sí? Aparte de asesinato de una población. Pero cuando hablamos justamente de genocidio, no estamos hablando de tan solo
asesinato de una población. Centralmente, para utilizar el término genocidio, tiene que ver un elemento distintivo de las matanzas, ¿sí? Con las matanzas vamos con los palos y ¿no? a matar a estos. La práctica del terror. O sea, el genocidio se distingue por la práctica del terror, por justamente generar terror en una sociedad, terror que paraliza a esa sociedad. Eso es lo distintivo del genocidio. Ahora bien, ¿cómo se llega a eso? ¿Y para qué se tiene que llegar a eso? Es lo que es la utilidad del texto de Feuerstein. Y en parte, a la vez, nos sirve para cerrar toda esta primerísima parte, 2/3 de la materia. Racismo, ¿no? Se aplica tan solo sobre una porción de la población, aquella que quiere ser eliminada. Los pogroms. Van los rusos y atacan aldeas, ¿no? Se quiere eliminar a esa porción de la sociedad. Ahora bien, un genocidio, ¿sobre quién es? Es sobre mucho más. Es más, casi ni importa esa porción de la sociedad que se quiere eliminar. Lo que importa es el conjunto de la sociedad. Es más, lo que importa son la población restante, que es la mayoría de la sociedad. Hacia ella se aplica el terror. ¿Se entiende? No es solo sobre el sector. Esa es la distinción central entre racismo, matanzas racistas y genocidio. Porque a la vez el tema central son los cuatro postulados que construye la modernidad burguesa, que son 1, igualdad; 2, soberanía; 3, razón, saber; y 4, autonomía moral. ¿Sí? Esos 4 postulados son los que permiten a la burguesía crear su propio mundo. Sobre esos conceptos va a crear su propio mundo. Pero a la vez que crea su propio mundo, pues un mundo con contradicciones, ¿sí? Le va a implicar un desafío desde el vamos. Ese mundo que ella misma construye. Vamos a ir detallando cuáles son esos valores y en qué son una ruptura y a la vez en qué implican una contradicción. En primer lugar, igualdad. Todos, prácticamente no hace falta ni explicarlo, ¿no? La idea esta que a partir del liberalismo, de la Ilustración, hablamos de justnaturalismo, hablamos de derechos naturales, hablamos que todos nacemos iguales, ¿no? Supuestamente. Entonces, cuando hablo de estos valores de la modernidad, estoy hablando de ideales abstractos, estoy hablando justamente de momentos concretos, justamente momentos concretos. Nosotros que hacemos historia, nuestro debate es tratar de entender que ahí hay un problema, una diferencia, un pendiente, ¿sí? El problema de la igualdad es el problema a la vez de la representación, ¿sí? Pues si todos somos iguales, todos tenemos derecho justamente a votar y a ser nosotros elegidos para votar, ¿no? O elección, o a gobernar, etcétera, ¿no? Todos nos gobernamos. Esa es la primera contradicción, es la igualdad. Todos somos iguales, ¿no? Es la primera discusión. Obviamente que esto en el medievo no lo tenían más resuelto. Había unos que gobernaban por derecho divino, porque sangre azul, pero después, cuando todos somos iguales, cuando la burguesía quiere gobernar, pero no tiene sangre azul, ¿cómo lo justifica? Bueno, todos nos tenemos. Pero ahora bien, todos tenemos la capacidad de gobernarnos. Rousseau, hasta el mismo Rousseau, que era el más radical de que planteaba justamente la igualdad, ¿no? Es el que planteaba luego también, como vimos, el problema de la representación. El segundo postulado es el de la soberanía, ¿no? Justamente, ¿cómo se ejerce y se justifica el derecho al dominio? La vez pasada Joana había hablado un poquito de esto, a diferencia del medievo. Antes era muy fácil, ¿no? Había desigualdad, había estamentos, pero ahora, ¿sí? Que hay igualdad y hay derecho natural, ¿sí? ¿Cómo se justifica que hay algunos que gobiernan y otros que no?
¿cómo se justifica eso? Digamos, antes el derecho de soberanía implicaba esta idea de hacer morir y dejar vivir, ¿no? O sea, el rey era aquel que permitía, ¿sí?, que la sociedad viva, pero justificaba su dominio en el hecho de hacer morir. Rescato, no voy a profundizar en esta idea de Foucault, ¿no?, que de la lección 11, un texto muy difundido, simple de Foucault para poder leer y comprender, pero quiero resaltar esta idea simple, que es la diferencia entre el medievo y la modernidad burguesa, es que el hacer morir pasa al hacer vivir, y el dejar vivir pasa al hacer morir. Perdón, al dejar morir. Repito, antes era hacer morir y dejar vivir, ahora es justamente hacer vivir y dejar morir. ¿Por qué la modernidad tiene que hacer vivir? Vamos a centrarnos en esto. ¿Por qué tiene que hacer vivir? Porque lo que se centra en la modernidad es en que todos nosotros somos un instrumento productivo. Entonces, somos un bien de producción, ¿no? Y por tanto, ese bien de producción tiene que reproducirse, la fuerza de trabajo tiene que reproducirse y tiene que estar sana y en buenas condiciones para poder ser explotada. Simple, ¿no? Y por eso justamente lo central es hacer vivir. Y en función de eso es como Foucault explica el biopoder, ¿no? Centralmente el biopoder. ¿Cómo se asegura el derecho, cómo se asegura la pervivencia de la vida para llegar a una explotación? Bueno, y ahora, el dejar morir, ¿no? El dejar morir, simple, lo vemos a la vez todos los días. El Estado dice que garantiza la vida, ¿sí?, pero a la vez hay lugares donde el Estado esa responsabilidad mira para el costado, como son, no solo las cientos de miles de lugares carenciados, sino las mismas cárceles que están bajo tutela del propio Estado. No hay cárceles privadas, ¿no? Todas las cárceles son estatales. Bueno, ahí es más hacer vivir o dejar morir. Bueno, el debate, como dice Yamil, con la pandemia, esto es lo que está en discusión, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Sí? ¿Hacer vivir o dejar morir? Para algunos, el Estado tendría que dejar morir a todos los que no garantizan justamente qué cosa, todos los que no, los viejos, ¿no? Los que no sirven para la reproducción del capital, ¿no? Por eso hay que liberar todo. Gastón dice Paul McCartney, aprobé. Y por otro lado, la discusión es, bueno, ¿cuál es la eficiencia del Estado en hacer vivir, ¿no? En el hacer vivir no pongamos tan solo el ejemplo de los respiradores, sino todo el instrumental del Estado tiene que ver con justamente hacer vivir, desde la seguridad obviamente, pero también desde el censo que no se realiza, para saber cuántos somos y poder así hacer políticas públicas, etcétera, etcétera. Todo el instrumental moderno está constituido en este sentido. Ahora bien, en este hacer vivir se choca con un problema. ¿Cuál es la contradicción del hacer vivir? Que los estados siguen matando. O sea, el tema es cómo justifican ese seguir matando, ¿sí? A ver, Rafael Nahuel, ¿cómo justifican, ¿no? No solo los grandes procesos genocidas que existieron, sino el cotidiano accionar de las fuerzas armadas, pero también de las instituciones de los estados. ¿Cómo seguir haciendo? Porque se sigue haciendo, no es cómo seguir haciendo porque se hace, sino cómo se justifica cuando estamos todos de acuerdo que todos nacemos iguales,
tenemos derechos, etcétera, y el Estado tendría que garantizarlo, que algunos mueren y otros no. Gastón dice, bueno, últimamente el gobierno paraguayo que mató a 2 nenas misioneras. Carátula de guerrilleras. Bueno, justamente lo que vamos a ver es cómo se construye, cómo se caratula justamente aquello que los mecanismos de justificación y la construcción de otredades, en este caso la guerrillera, la subversiva, que nosotros lo sabemos bien, para justificar la eliminación de esa porción de sociedad. El tercer valor, el saber, la ciencia, ¿sí? La verdad. Antes la verdad claramente estaba en manos de aquellos que tenían la revelación divina o tenían relación directa con Dios y demás, ¿no? El primer quiebre de esto tiene que producirse con el protestantismo, con Lutero, con la capacidad de cada uno poder leer, comprender las escrituras, pero todavía estábamos en la esfera celeste de la verdad. Bueno, el problema de la burguesía es muchísimo más mundano, no le interesa la verdad en sentidos absolutos, en sentido de fe, sino le interesa, como dijimos antes, la razón instrumental, la eficacia de la ciencia, ¿sí? Y por eso pasa directamente a la demostración empírica, ¿no? Lo que me interesa es eso. Y en esto podemos decir que de todos los valores burgueses, el del saber es prácticamente el más democrático de todos, ¿sí? Es a la vez el que tiene menos capacidad de contradicción para el propio poder burgués, que todos sepamos. En cierta forma, es parte de la construcción del saber, es parte de la reproducción del nivel anterior que dijimos, ¿no? Cuarto, y tal vez el más importante de los valores, la autonomía, la moral. O sea, antes nos decían qué hacer y qué dejar de hacer en función de nuestros padres, en primer lugar, y luego las autoridades, ¿no? Que tenían, por ese diálogo divino, o por el lugar que vestida, un poder por fuera de nosotros, un poder heterónomo que nos dictaba justamente la norma, ¿no? Heteronomía, justamente, diferente norma, ¿sí? O sea, una norma inscripta en nosotros a partir de otros, impuesta. La modernidad, ¿sí? La burguesía, rompe con la heteronomía, creando justamente la autonomía. La autonomía de las decisiones. Esto que todos hemos vivido y pasado por nuestra adolescencia de pelea con los padres, bueno, es justamente eso, es la construcción de autonomía. Y tan conflictiva es, la sabemos todos, como es ese conflicto de autonomía. El proceso de secularización, la ilustración es la adolescencia de la sociedad. Kant decía justamente que la ilustración es darse las propias leyes. ¿Cuál es la diferencia entre Occidente y los otros pueblos? Es que Occidente fue capaz, los seres humanos son capaces, ¿no?, de darse su propia ley. No están los 10 mandamientos. Tenemos nuestra propia ley, la capacidad de crear nuestra propia ley, y eso es lo que diferencia y lo que nos hace humanos, dice Kant, ¿no? Justamente la contradicción acá, ¿cuál es? Si todos somos capacidad de ser autónomos, ¿por qué obedecemos una ley? Una ley, ¿no? Porque a la vez esa es la cuestión, que haya una ley para todos, ¿sí? Porque tiene que haber un gobierno que se justifique con esa ley, una soberanía. Entonces, el problema es ese es el mayor problema de la modernidad, ¿no? Que para poder quebrar el orden feudal, construyó la idea de que todos tenemos derechos iguales y a la vez, al ser todos iguales, todos tenemos el derecho a autogobernarnos, a ser autónomos. El problema es cómo se restablece, porque a la vez se restableció, un nuevo orden. Y en este sentido se va a utilizar el tercer valor, el valor de la ciencia, de la verdad, para ser un instrumento central para restablecer y equilibrar a los otros niveles. Y acá es donde entra la discusión sobre el valor o no valor del racismo como instrumento, porque el racismo se utilizó como instrumento para resolver
los problemas de la modernidad. ¿Qué problemas puede resolver el racismo? ¿Qué viene a hacer el racismo en función de la igualdad, en función de la autonomía, en función de la soberanía, en función del saber? De la igualdad claramente lo resuelve. No somos todos iguales, ¿no? Había dos posibilidades de no ser iguales. Uno, porque había una escala evolutiva, el racismo inglés de Spencer, ¿no? Que viene del darwinismo. Hay una escala evolutiva de las sociedades, y la sociedad inglesa, siendo la cumbre por sobre todas del desarrollo capitalista, entonces demostraba estar, porque llegó a ese nivel de desarrollo industrial, por encima del resto de las sociedades. Entonces, es una cuestión, o la tarea civilizatoria, ¿no? De llevar adelante el capitalismo, relaciones a todos lados. En India se implementaban las relaciones sociales capitalistas, etc., se las imponía, o se les impone la democracia porque es lo más desarrollado, ¿no? No queda otra, no hay otro camino. ¿Qué viene a resolver acá el racismo? Bueno, viene a decir, bueno, se justifica el imperialismo justamente porque ustedes no están desarrollados, ¿no? Y bueno, el desarrollo tiene sus consecuencias. Bueno, si vos te opones al desarrollo, ya dijimos, el desarrollo te puede, y está permitido que te pase por encima. Hay otras formas de comprender el racismo, que es justamente un racismo que es el que utilizó el nazismo, que es el degenerativo. Y no tiene origen en Alemania, tiene origen en Francia. Y en Gobineau, el conde Gobineau, un aristócrata, justamente que hablaba del derecho de conquista de los francos sobre los galos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y a la vez eso, justamente la idea de sangre y tierra, ¿no? Al conquistarlo, ahí yace mi sangre, conquisté la tierra, mis antepasados, según ahí se empieza a crear esa combinación con el romanticismo, y que planteaba que no somos una sola raza en diferente estado evolutivo, sino somos diferentes razas. Y el problema viene cuando mezclamos las razas. Ahí se pudre todo, y ahí es cuando justamente la idea de la manzana podrida, ¿no? Se pudre todo en términos reales, digamos, se pudre la raza. La especie se trastoca y deja de ser la misma raza, y eso es lo que hay que evitar. ¿Y cómo se evita? A través de la ciencia, ¿sí? Y es interesante justamente porque esto resuelve el problema de la soberanía, ¿sí? La ciencia viene a decir quién es de una raza y quién es de otra, ¿no? La justificación métrica, lo que vimos que presentó Joana, el tamaño de las narices, las escalas evolutivas, la cuestión de la pureza de la sangre, etcétera, que venía a medir el nazismo, ¿no? Y en esto da la soberanía al Estado, que tiene justamente que hacer vivir, da y permite hacer vivir a la raza superior, a la raza que merece vivir, y separa o mata directamente a la raza que está haciendo morir a la raza que tiene que vivir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay que separarlos, encontrarlos primero, separarlos y hasta matarlos, porque se están haciendo pasar por nosotros, ¿sí? Y por eso, justamente con instrumentos científicos, lo vamos a descubrir y vamos a, de esta forma, salvar la raza. No está matando, sino está haciendo vivir, ¿sí? Por eso, el nazismo creó el Ministerio de Higiene Social, fíjense el nombre, etc. En esa idea no puede sobrevivir Alemania, los alemanes, sin exterminar a los demás, digamos. La dependencia es mutua. Exacto. Por eso volvemos a esta idea de Fritzsche, vida y muerte. Se vive gracias a la muerte de otros, ¿no? Es una cuestión de elección, sí o sí.
Ahora bien, plantea Daniel que hay un límite para el racismo, que puede resolver el problema de la igualdad, puede resolver el problema de la soberanía. O sea, con la soberanía separando y matando, está diciendo, bueno, los que viven son estos, ¿no? Y estos tienen el derecho a representación, a tener el poder, etc. Pero sigue sin poder resolver este problema que decía yo, que era el cuarto, bueno, Daniel Feierstein, que es el problema de la autonomía. O sea, dentro de los que somos iguales, de los que no tenemos la nariz ganchuda, de los que no somos semitas o de los que no somos guerrilleros, sigue habiendo posibilidad que se sigan planteando autónomos y se sigan gobernando, sigan creando sus propias leyes y no justamente respeten un solo orden, una sola ley. Entonces, ese es el problema del genocidio y eso se resuelve ¿con qué? Con terror. ¿Qué implica terror? Implica la incapacidad justamente de poder moverte, de poder accionar, de poder relacionarte, centralmente como quebrando tu relación con los otros. El genocidio viene a quebrar la relación entre las personas, quebrando la autonomía, ¿sí? Justo lo estamos dando en este momento, ¿no? La mayor ejemplificación de esto es el aislamiento. Pero bueno. Al final tenían razón en la nota de Clarín. Tenían razón. Bueno, pero el tema es qué aislamiento y qué aislamiento, ¿no? Estamos hablando en función de qué. Porque lo que busca el terror es justamente anular la autonomía. Vayamos a este otro tema. A ver, ¿cómo se anula la autonomía? ¿Cómo se... No restituyendo la creación de una norma por fuera, sino manteniendo la autonomía, ¿sí? Pero la autonomía individual y no colectiva, ¿sí? Fragmentando, exacto, Micaela, muy bien, 10, felicitaciones, leyó el texto. No es chiste, es en serio, es justamente la fragmentación del todo. Aunque el nazismo hablaba de comunidad, ¿sí? Lo central es, como vamos a ver, la relación creando individuos, ¿sí? No solo individualistas de concepción, sino individualizando y estableciendo la relación unidireccional entre el Estado, el líder, Führer, y los individuos, ¿sí? Pero para esto tienen que crear la posibilidad de ¿qué? De la anulación de los pares. Ahora bien, ¿cómo se anulan los pares? ¿Cómo se anulan los pares autónomos? Dijimos el terror. Persiguiendo. Pero bien, ¿persiguiendo a quién? ¿Al diferente? ¿Tan solo? No, porque dijimos que era sobre el conjunto de la sociedad. Entonces, tiene que haber una persecución a aquel señalado, pero un señalamiento que puede ser tan difusamente posible, que puede ser tan indistinguible, que puede abarcar a tantos seres posibles, ¿sí? Que permita justamente ser tan ambiguo para que todos seamos posiblemente señalados como ese otro, como aquel que no es ya un par en la sociedad, ¿sí? Esa justamente es crear un modelo de ambiguación. Es la fase 1 de lo que plantea Feierstein como práctica social genocidia, la creación simbólica de una otredad negativa, ¿sí? Estoy tratando de describir esto, ¿no? La fase 1 del momento de la construcción de una otredad negativa, que es la construcción de un señalamiento de un otro lo más ambiguamente posible. Nosotros en el genocidio argentino lo vivimos, digamos, ¿no? ¿Qué es un subversivo? ¿Sí? Todos podían ser subversivos, no había una diferencia entre quién podía ser subversivo. Hasta llegó a ser, no era el comunista, podía ser hasta el tibio, ¿no? El subversivo, aquel que no se define, el que no está con nosotros, con el régimen militar, decía, ¿no? Y el nazismo llegó a la definición de judaizante, ¿sí?
¿Quién es judaizante? Aquel que no es solo judío, sino que tiene actos o tendencias judías. ¿Y qué define un judío? Bueno, infinidad de cosas define un judío. ¿Sí? Entonces, no se trata de un catálogo, sino de un señalamiento, lo más ambiguo posible, ¿no? Y esto genera la ambigüedad, la posibilidad de ser señalado, y el miedo a ser señalado, sobre todo, que es el miedo a la delación, ¿sí? Porque a la vez la delación no solo señala y mira al otro, sino te hace quedar bien con qué, con el poder. O sea, porque vos delatás en función de el poder, de decir, yo no soy tal cosa. Y esa es la otra cuestión de la ambigüedad terrible y lo que significa la posibilidad de delación. Es separarte del otro. No que te separen, es vos querer separarte. Es justamente no pertenecer o pertenecer. No solo al grupo señalado, sino a los que vale la vida, a los que pueden seguir viviendo. ¿Sí? Es la quiebra de la paridad. O sea, yo no soy villero, yo no soy un pibe chorro, ¿no? ¿Y quién lo dicen? Justamente los vecinos de los villeros, ¿sí? Aquellos que viven más cerca de ellos, ¿no? Lo vemos hoy con la toma de tierras, con la misma intendenta de ahí, que es justamente la quiebra de la relación de paridad o reconocimiento, ¿no? Eso es lo que más se ve. Y esa ambigüedad, por ejemplo, en el nazismo fue algo de prueba y error. En el 30, ¿no? Cuando se vieron los nazis, y eso lo vimos con Hitler, claramente lo decía, los comunistas, los socialdemócratas, los sindicalistas, los intelectuales, pero después fueron creciendo, ¿no? Abarcando a todos aquellos que eran capaces de ser autónomos. Los homosexuales, ¿no? Los que están por fuera de la norma, tienen su propia norma, no eligen con quién están en función de la heteronormatividad, sino justamente en función de su propia norma. Los gitanos, claramente, ¿no? El pueblo sin Estado. Los artistas, ¿sí? También, que se van por fuera. Los discapacitados, no, justamente, eso era una razón más biológica. Pero luego se va armando el proceso, van avanzando el proceso, y en el 39 crean la figura del judaizante, ¿sí? Que permite englobar a todas las que ya perseguían y a nuevas. Para llegar a este tercer momento, que es el momento que busca la reorganización de la sociedad, como se llamaba nuestra dictadura, proceso de reorganización nacional, que es justamente el trasfondo del modelo genocida, ¿no? De lo que busca crear el modelo genocida, que es la fisura total de la autonomía para la relación unidireccional con el poder. Ahora bien, esto, Feuerstein, perdón que estoy yendo rápido, pero no quiero abarcar más clases con el tema, aunque el tema da para un montón. Quiero seguir avanzando con los temas del resto del cuatrimestre, si no los compañeros me critican demasiado, que ocupo mucho tema con el nazismo, el genocidio, que tienen razón, pero bueno. Yendo al último capítulo de Feuerstein, él construye un modelo sociológico, bien los sociólogos, ¿no? Dedicados a modelos encajados luego en los procesos históricos, pero bueno, un modelo ideal en sí, que luego debe ser comprobado con cada proceso social genocida en forma concreta. No es una periodización, sino es una periodización de modelos, obviamente que pueden pasar conjuntamente, no es que uno se sucede y luego a otro, etc., sino es un modelo que se despliega en el tiempo y que nos hablan centralmente de la transformación de las relaciones sociales, ¿no? Y lo más interesante es que dice él que justamente de los 6 momentos que plantea, los 2 primeros se viven hoy, concretamente en todas las sociedades del mundo, ¿sí? Que son justamente el momento de
la construcción de una otra edad y el momento del hostigamiento a esa otra edad. ¿Sí? Todo. El problema es cuando se pasa al tercer momento, que es el momento del aislamiento. Chan, 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 el momento del aislamiento. Plantea ya del vamos una cuestión, vamos a detenernos en estos tres primeros momentos y en el último. Él plantea que empieza justamente en este primer momento, que es la constitución de una otredad negativa, en un proceso amplio que es absolutamente simbólico, que se realiza en el plano de lo simbólico. La producción de signos y representaciones. No es material, sino es un discurso que no es en el vacío, sino un discurso de poder, de creación de un poder. ¿Sí? Y es, por tanto, una práctica, digamos, un ejercicio de poder. Y va a cerrar en un proceso final que es justamente como el sexto momento, el proceso del exterminio, que es la eliminación simbólica, ¿sí? Que es muy importante. Paso a describir rápidamente cada uno. Lo primero, dijimos, es la construcción de una diferencia entre un nosotros y un ellos. El nosotros que vale vivir y un ellos que vale separar, ¿sí? Del nosotros. Separar hasta el nivel de la posibilidad de matarlo, ¿no? Luego. Ese primer momento, como dijimos, tuvo etapas, que es esta construcción de todos los que son autónomos, al judaizante, etcétera, se puede vivir en cada momento. Ahora bien, hay un elemento, y esto es importante en términos generales, hay algo que define qué hace al otro. Justamente, preguntarse eso, preguntarse por qué el judío fue perseguido, es recaer en el argumento nazi. O sea, el judío no fue perseguido por su judeidad, por ser judío, sino por lo que veían los nazis en los judíos, en cómo comprendían los judíos, en el peligro que comprendían los judíos. Claramente, los judíos en la Alemania de tiempos del nazismo era absolutamente ambiguo, era muy diferente, ¿no? Dijimos varias veces, desde los judíos de izquierda a los judíos ortodoxos, pero justamente lo que tenían de interesante ese momento de la vida judía en Europa era lo absolutamente diverso, y esa palabra es odiada por el nazismo. Lo que querían es comunidad homogénea el nazismo, no quería algo diverso, y por tanto era lo más heterónomo posible, autónomo posible el judío, y eso por eso era un símbolo de persecución el judío. Entonces, preguntarse qué es lo que tiene el otro para ser discriminado es caer en la discriminación. Lo que hay que preguntarse es qué tiene la sociedad que discrimina, qué tiene el discriminador, ¿no? Cuáles son sus taras, cuáles son justamente los problemas que tiene el discriminador. El punto de clivaje entre la construcción de una autoridad negativa y el segundo momento, que es el hostigamiento, el punto de pasaje entre uno y otro, es justamente el problema de la tolerancia, el fin de la tolerancia. ¿Sí? La idea de tolerar algo implica que concebís a otro como algo negativo, ¿sí? Que no se disfruta, en este caso con el otro, sino que lo toleras, está ahí, a disgusto, y hay un momento que ya no lo tolero más, es insoportable, es intolerable, ¿no? Entonces, en ese momento intolerable, que puede ser justamente los niveles de inmigración que son tolerables o no son tolerables, o lo que sea, se pasa al siguiente momento, que es el hostigamiento ya en un nivel material, físico sobre el otro. Que puede ser paramilitar en una primera instancia, ¿no? Los grupos de cachiporra, como vimos de la CCA, o los neonazis ahora en Europa, o los grupos de, ¿cómo se llaman estos en Brasil? Que matan parapoliciales, bueno, grupos parapoliciales, etcétera, que matan
persiguen a los delincuentes o los grupos de vecinos autoconvocados para perseguir a los, a los delincuentes, lo que sea. A ese momento, cuando muchas veces llega un momento de desorganización, de que crea más orden, más desorden, más caos que orden, llega un momento legal, que es el Estado ya que viene a actuar con un único discurso, que es el discurso de la ley, que ya se transforma inmediatamente, materialmente, en acto, y tenemos acá las leyes de Nuremberg, por ejemplo, ¿no? Que ya dan un momento, ¿no? a eso. En todo Estado moderno, decía, existen estos dos momentos, ¿no? Pero ahora bien, el tercer momento es el momento del aislamiento, que se puede iniciar, y pues es el inicio del pasaje, y muchas veces cuando empieza el aislamiento no se termina hasta el aniquilamiento, que es el último, ¿no? Si empieza acá el aislamiento, es que posiblemente ya se llegue al genocidio. Y esto empieza con el efecto sobre las víctimas. El hostigamiento empieza a crear el autoencierro de las víctimas, el aislamiento de las propias víctimas. Para protegerse, ¿sí? No salgo a la calle. Para protegerme me junto tan solo con los míos, ¿sí? El aislamiento empieza antes de que el aislamiento sea decretado por el Estado, porque es una medida reactiva de las víctimas en este proceso. Se genera un proceso de exclusión, el hostigamiento, interna y externa, porque otros emigran, otros se van hacia el interior, y esto plantea también un debilitamiento de la propia sociedad, porque el aislamiento lo que persigue es justamente el debilitamiento, que es el cuarto momento, ¿no? Justamente cuando se van los que pueden irse afuera, son los que más recursos tienen, por tanto se quedan acá los más débiles, y recursos no estoy hablando solo de plata, sino de relaciones de poder, también de vínculos, y en esos menos vínculos posibles, menos capacidad de reacción existe. Por eso, miren cómo van, si fueron como corderos al matadero, los judíos se juntaban, los subían al vagón y se los llevaban a matar. ¿Por qué? Porque antes hubo todo un proceso justamente de aislamiento, de hostigamiento, aislamiento y debilitamiento sistemático sobre la población, que implicaba justamente no solo un aislamiento de reclusión espacial, la idea del gueto, o el campo, o la villa miseria, ¿no? Hay un aislamiento en la Argentina, no hay. Claramente, uno caminando por Buenos Aires se da cuenta que hay lugares aislados espacialmente, ¿no? O sea, te das cuenta donde está la policía de la ciudad, donde está la gendarmería, ya te das cuenta que hay aislamiento. Que lo que está buscando justamente el proceso de aislamiento es cortar los lazos de solidaridad. En Argentina en los 70, bajo la dictadura, lo vivimos con justamente obligar a los compañeros a la clandestinidad. ¿Sí? Esa clandestinidad los hacía más fácilmente perseguibles, ¿no? Y a la vez más fácilmente eliminables por el conjunto de la sociedad. Más fácil se justifica el accionar del Estado. ¿Por qué? Porque si no los veo, menos empatía voy a tener. Hay que matarlos a todos, se puede decir, cuando ese todos no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene familiar, amigo, conocido, pariente, cercano, digamos. Yo no puedo matan a todos los Pepitos, a Pedrito, sino maten a todos los negros, digamos. Los negros vienen son ahí, los negros. O sea, pero cuando ese negro es mi amigo, el negro de toda la vida, eso es otro problema, ¿no? Entonces, es justamente lo que permite es el quiebre de la construcción del absoluto del judío. Y ahí se llega a este cuarto momento, que es el debilitamiento sistemático, al quinto, que es el de exterminio, y luego al sexto, que es el de la realización simbólica, y con esto termino, que es justamente cuando el plano de la representación se establece que está bien que hayan muerto, o ni siquiera se los recuerda. ¿Sí? Ese es el otro tema. La sociedad en conjunto procesa a través del plano de representación
se produjeron transformaciones sociales tales que permitieron la exclusión simbólica de esos elementos en la sociedad. Lo que terminó triunfando es el proceso de reorganización social en el plano material, pero en el plano simbólico. Un ejemplo de esto es que los nazis ganaron, en el sentido de que a esa diversidad que era el que mencionaba yo, los europeos judíos, terminó imponiéndose una idea de, aunque perdieron en la guerra, terminó una idea de el judío igual el Estado de Israel, etc., ¿no? Cuando se pierde toda la riqueza de lo que tenía la cultura judía europea antes del nazismo, ¿no? Pero también acá, nosotros, los militares ganaron. El algo habrán hecho, ¿sí? ¿Cuánto pervivió en la sociedad argentina? ¿Cuánto pervive todavía en la sociedad argentina? ¿Sí? Por algo será, los discursos, los personajes públicos, no solo los políticos, que inclusive fueron gobernadores, o se presentaron a elecciones, etcétera, sino la violencia constantemente simbólica. Yamil dice la impensabilidad de la violencia, ¿sí? ¿No? Que los policías estén hoy haciendo con una 9 milímetros un paro. Eso no es poder, o sea, ¿cuánto fue la depuración de la justicia, la depuración de las instituciones? No hablemos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hablemos de la depuración de todos los que fueron cómplices con la dictadura y partícipes directos de la dictadura en las instituciones. Los sindicatos, ¿no? Hablemos de los dirigentes sindicales. Digo, en este sentido, no solo hay una continuidad, sino fueron demostración también de que hubo una construcción que le permitió, inclusive los obligó, en cuanto a la representación simbólica, que los organismos de derechos humanos presenten a las víctimas, ¿no?, de desaparición como víctimas. O sea, muchas veces, y todo el discurso como nenes inocentes, ¿no?, como Ana Frank, ¿no?, pobrecito, se la llevaron. O sea, y no como compañeros militantes que estaban luchando, inclusive con fusiles en la mano por otra sociedad. Ese discurso del subversivo terminó ganando. ¿Alguien quiere hablar? Sí. Sí, justamente en eso pensaba primero como en la década de los 80, ¿no?, con la teoría de demonios, con el Nunca Más, ese consenso antisubversivo fue muy fuerte, se mantuvo más allá de los juicios a las juntas, que eso tampoco fue algo que el funcionismo tenía como un plan preconcebido, sino que fue por el informe de la CONADEP, por la negativa de las propias fuerzas militares de autojuzgarse, terminó derivando en ese juicio que es justamente lo más reconocido a nivel internacional con respecto a procesos genocidas. Lo que también hubo es, en esta posición de víctima de los desaparecidos, es un borrar toda esa militancia que tenían por detrás y todos esos ideales, todos esos sueños, como algo que quedó, algo que no se puede volver, algo nunca más. O sea, no se puede ni siquiera plantear. Exacto. Eso también quedó, y eso es un triunfo de la dictadura militar. Hoy, digamos, más allá de discursivamente, podamos decir, hoy todos decíamos una sociedad mejor, una sociedad como se planteaba en los 70 y como realmente puso en jaque, realmente a los que siempre tuvieron el poder, y por eso es la respuesta que vino no solo a nivel argentino, a nivel continental y a nivel mundial. Eso tampoco, bueno, y ahí viene todo esto de todo lo que no se terminó de cerrar y de discutir, ¿no? En todos los cómplices, que no eran solamente los militares, tenemos los servicios de inteligencia, sectores del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, estas cuestiones que todavía no es que, más allá de, digamos, que no es que
con el cierre y la caída y la recuperación de la democracia en el 83, fue todo panacea y quedó atrás eso, ¿no? Digamos, todas esas cuestiones y lo que planteábamos la otra vez de fundamentalmente no plantear o no ver, bueno, más allá de los cómplices y las corporaciones económicas que claramente dieron un salto cualitativo enorme y cambiaron las relaciones de poder. Eso tampoco se puso en discusión, ¿no? La fragmentación por abajo de las clases trabajadoras, de las clases más bajas, y la unificación por arriba de las clases dominantes, eso no es algo que esté en la agenda cotidiana, digamos, ¿no? Y no es algo que tampoco se soslaye del proceso de reorganización nacional, que justamente, como lo dice el nombre, viene a reorganizar a la sociedad en su conjunto. No es que vino a atacar al demonio que era la guerrilla, sino que vino a atacar y a romper las relaciones y los tejidos sociales. Ahí dice Gastón, habla de Julio López, y más lejos, sí, bueno, justamente como caso paradigmático, un tipo que vino y que dio testimonios de todo ese calvario que vivió, vuelve a ser desaparecido, un doble mensaje totalmente atroz. Sí, que es algo, a ver, no es absoluto, yo digo triunfaron con el nazismo, triunfó claramente en la dictadura, o sea, todo es en tensión y lucha, en confrontación constante entre discursos y capacidades y poderes de acción, ¿no? Entre organizaciones, porque también las mismas organizaciones de derechos humanos dieron toda una batalla sin igual que llevó adelante la posibilidad de que estén en juicio no los Capitóstenes, o sea, que a la vez se anulen los indultos y que se vaya más allá, digamos, que haya toda una denuncia después que hoy podemos decir no es solo la dictadura militar, sino cívico-militar, o sea, que hubo avances concretos. La discusión es que la transformación que hizo la dictadura, que lo que implica la transformación en un proceso genocida, es muy profunda, digamos, y no abarcó tan solo a 30.000 desaparecidos, implicó al conjunto de la sociedad argentina y tiene sus consecuencias hoy. Eso es lo que Paula dice. En el show que decías de Waters, Gastón Waters soltó un globo con el nombre de Julio López. Sí, sí, sí. Sí, sí, el chocolate, y que se ría. Y que la policía lleve a, ¿no? Esa cuestión. La policía bonaerense ¿dónde está Julio López? Tenían carteles en las es todo la figura de Bernie es de que hace también es una cuestión del balance de la dictadura, ¿no? ¿De qué lado quedó? No digo que Bernie es la dictadura, no estoy lejos de decir eso, pero digo, ¿a qué público se está dirigiendo Bernie con todos sus spots de campaña y demás, ¿no? A un público que caló hondo el discurso de la dictadura y de cierta forma no hubo una reeducación. Por eso cuando hablamos de educación, de batalla cultural, etcétera, es tan importante, ¿no? Seguir batallando y por eso rescatamos estos autores. Por eso es interesante también la discusión que quería hacer Yamil, pero ya no hay tiempo. La tercera vez. El paso del tiempo no nos permite. Pero bueno, podemos iniciar un poco la clase que viene con algunos debates apologéticos. Gastón plantea, es que las ideas que presentó el proceso en su momento, hoy día, tienen otras mecánicas, pero siguen estando presentes. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, un poco lo que veníamos analizando con las diversas manifestaciones patrióticas, entre comillas, de este año, y todo este condimento de ideologías, o no de ideología, pero sí de diferentes ideas que no parecían tener un denominador común, pero sí lo tienen, que es el odio. Y a partir de ahí se puede, estos discursos fascistas pueden sembrar, tienen tierra fértil, digamos. Sí, sí. Bueno, sirve para preguntarnos, Gastón,
es fuerte en los servicios de inteligencia y en los medios hegemónicos. Sí, sí. Sí. Bueno, pero igualmente no, o sea, el intento también que traté de hacer en clase, o que nos interpela Feuerstein y Bauman y los autores desde esta mirada, ¿no? Es cuánto de nosotros tenemos inscripto, porque es muy fácil decirnos en nosotros no está todo esto, ¿no? Es cuánto entre nosotros tenemos inscripto este lenguaje de la construcción de una otredad, en mirar la sociedad, más desde, o sea, cómo miramos el poder, tan solo desde lo represivo, o miramos también desde lo que reproduce el poder, en cuanto a una mirada Foucaultiana de el poder como hacer, más que como represión, ¿no? El poder como ejercicio del poder. ¿Cómo se ejerce el poder? También nosotros somos mecanismos de poder, ¿no? Eso lo que lo pone Foucault un poco, es como somos parte del biopoder nosotros mismos, ¿no? O la microfísica del poder, mejor dicho. ¿Algún comentario, planteo más? Nos quedó Levi también, no entré. Bueno, no, sí. Es muy Son interesante, es una fuente muy interesante, muy rica. ¿Querés decir algo? Total, vamos grabados para la mayoría de los compañeros. Aprovechamos a los estoicas que están acá. Y no, qué sé yo, a mí cuando hoy lo volví a releer un poco, me llevó a Poder y desaparición de Pilar Calveiro, que habla sobre los campos de concentración en Argentina, ¿no? Son dos textos muy relacionados y muy fuertes, te generan un montón de sentimientos, de emociones. Y lo que hablabas al principio sobre que no es que los campos de concentración, en realidad campos de exterminio, tendría que ser, según Levi, el término correcto, no era solamente, bueno, recolectamos judíos, los metemos ahí, bueno, que se mueran. Había toda una lógica de funcionamiento, una organización, una estructura, escalas, clasificaciones, que justamente esta fuente da cuenta de quiénes eran los hundidos, los salvados, cómo se clasificaban, quiénes eran los criminales, los políticos, los judíos, cómo se sobrevivía, cómo es esa, cómo es para qué sobrevivir, digamos, ¿no? Eso también lo rescato con Pilar Calveiro, como el sobrevivir para dar testimonio es clave, es como lo que une a ambos textos y un poco, digamos, en No rendirse hablaba él de limpiarse, de higienarse como podía, de limpiarse los zapatos como podía, que eso no lo hacían para el exterior, sino por uno mismo, lo hacían para mantenerse vivos, para mantenerse humanos en esa máquina, que deshumanizaba, ¿no? Había un par de... Exacto. De cuestiones en ese sentido, ¿no? Un poco al final termina con, antes de la entrevista habla con un tono, no sé si derrotista, pero sí que terminaban acabados, que no había ningún tipo de, ya no éramos hombres, decía que estamos domados, dignos de la muerte, de esa falta de rebeldía o de rebelión, de docilidad. Que lo une para unirlo con el texto de Feuerstein, y lo que mencionabas recién, uno de los ejes que toma justamente la diferencia del campo, lo que produce el campo en sí, digamos, y por eso podemos a Levi, porque es el único texto en sí que habla y reconstruye una experiencia que es la del campo concentratario, el lager, y a la vez el campo de aniquilación, ¿no? Que a la vez en Auschwitz se combinaban, era campo de trabajo y a la vez era campo de exterminio. Claro, exactamente. Y era una fábrica concreta y a la vez una fábrica de muerte.
es este tema de la animalización, ¿no? Perder la condición humana. O sea, y esto que señalabas vos, el hecho de poder peinarse, bueno, el poder hecho de limpiarse con lo poco que tenían, ¿no? De asearse, es un acto de sobrevivencia y un acto de decir, todavía somos humanos, ¿no? Que es justamente lo que trata de crear el campo de concentración, es destruir la humanidad, la facultad de reconocerse como ser humano, ¿no? Y eso es lo importante, porque en definitiva lo que te define como humano es la conciencia. Y lo que implica el campo de concentración, o lo que busca todo el tiempo, es la supresión de la conciencia. No la conciencia de humanidad tan solo, sino la conciencia de empatía con el otro humano. O sea, esto de romper los lazos de solidaridad. Sí. Y el negar el consentimiento ahora, en ese sentido. Exacto, exacto. Y el otro signo justamente humano en absoluto es decir, no, yo no obedezco, o yo no me dejo animalizar. En el sentido, por obedecer depende de tu muerte. Pero si no querés que te maten, por lo menos yo no me dejo animalizar, ¿no? Me parece interesante por varias cosas el tema del campo de concentración, que no hay que pensarlo, vuelvo a esto de los paralelismos y los elementos. Muchos autores, sobre todo en los 80 y en los 90, plantean que el campo de concentración es la exaltación máxima del liberalismo, es el neoliberalismo realizado. ¿Por qué? Porque esta idea de el trabajo nos hace libres, ¿no? Que implica a la vez toda una idea de trabajo, ¿no? El trabajo es, ¿qué tipo de trabajo? Es que no hay tiempo, o sea, no hay tiempo para pensar, o sea, solamente se puede obedecer y hacer. Obedecer al trabajo, a las órdenes de los nazis, y hacer en el trabajo, subir esa escalera de la muerte que había en algunos de los campos. Ese mundo de obedecer implica la destrucción de la voluntad, la destrucción de la humanidad. Es pasar a ser un número tan solo que se mueve. Y eso es la valoración del trabajo en sí, y que somos máquinas que solamente producimos bienes, y somos en definitiva tan solo fuerza de trabajo. Eso es lo que es el campo, ¿no? Es la deshumanización por completo como fuerza de trabajo. Pero no solo eso, sino el hecho de que, por eso los hundidos y los salvados, es la competencia, por eso neoliberalismo, es la competencia de la fuerza de trabajo, o sea, de los prisioneros, por ver quién sobrevive, y que se lo lleven a él, es el otro sentido de la limpieza, sentirse y mostrarse más sanos, posiblemente todavía de seguir siendo explotados frente al otro que está más muriendo o más enfermo, y posible más cerca de la muerte de que seguir siendo explotados. Por eso es lo extremo del neoliberalismo, digamos, y de esta tradición de solidaridad, en realidad es la búsqueda de la supervivencia de... Exacto, la meritocracia. Exactamente, la meritocracia de la supervivencia, muy buena. Exacto. ¿no? Y es sí. No, y es el traslado de el reemplazo la otra cuestión que está el capo, o aquel que le lleva la orden al capo, que es el que dirige la escuadra ahí, que es aquel que la posibilidad de trasladar la opresión sobre el otro como mecanismo de supervivencia, ¿no? O sea, vos te identificas más con el capo que con el solidario, digamos, con el otro judío, o comunista, o homosexual, o testigo de Jehová, o todo lo que haya. Y también el mecanismo sobre la complicidad, al final, y ya en la entrevista es muy interesante, ¿no? Que de hecho, el saber y no saber, en ese sentido dice, saber y hacer saber era un modo, quizás tampoco tan peligroso, de tomar distancia con respecto al nazismo. Pienso que el pueblo alemán globalmente no ha usado de ello, y de esta deliberada omisión lo considero plenamente culpable. Sí.
un poco trasladándolo a la Argentina, a la experiencia argentina, ¿no? Mm. El saber o no saber. Yo no sabía nada. Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Levi es italiano, entonces lo llevan desde Italia y no desde Alemania, digamos. Pero bueno, no es el único. Hay todos una serie de testimonios como que los prisioneros de los campos de concentración no se veían tan solo en los campos, sino que muchas veces se los llevaba a ciudades o aldeas cercanas a hacer trabajos después de bombardeos, de reconstrucción de una ruta o lo que sea, ¿no? Ya se veían que había prisioneros de los campos de exterminio y las condiciones en que estaban, ¿no? Gastón, que dice, no quiero irme de tema, pero me llama la atención que en la serie alemana Dark no se habla para nada de nazismo. En serio, uno que lo vi como chiste. Un alemán que va y viene en el tiempo y no se le ocurre matar a Hitler. Es muy loco, ¿no? Había un meme, creo. Bueno, ahora sí, damos por terminado. No, nadie más quiere usar su derecho. Varios ejercieron su autonomía y se fueron, los felicito. Y otros tienen el derecho al uso de la palabra por última vez. Bueno, estamos en la semana de entrega de los trabajos prácticos de manual. Por favor, algunos ya nos están llegando. Estamos poniéndonos de acuerdo para corregirlos. Y esperamos que cualquier duda, interrogante que tengan sobre el tema de cómo hacerlo, bienvenida sea la pregunta y trataremos de resolverlo antes de la fecha de entrega. ¿El jueves arrancamos ya con Segunda Guerra? Sí. Bien. Ahí nos ponemos de acuerdo, llamé para la clase. Dale. Bueno, buenísimo. Adiós. Nos vemos. Cuídense, nos vemos. Cocinar.